Señor expresidente Andrés Pastrana, gracias por atendernos, muy buenos días y pues por supuesto quisiéramos conocer sus opiniones sobre este comentario que acaba de hacer el presidente Santos. A ver, Julio, muy buenos días. Me preocupa que el presidente Santos confunda el Mediterráneo con Mozambique. Mozambique no queda en el Mediterráneo. Es preocupante que un presidente de Colombia crea que Mozambique está en el Mediterráneo. Eso ya es preocupante. Segundo, lo que hemos dicho nosotros, Julio, en la carta que envía al Partido Conservador, no es ni sí ni no que estamos apoyando el plebiscito. Lo que es importante es que el presidente Santos le diga al país, porque ya no lo ha dicho, que si pierde él el plebiscito iría a la guerra. Lo importante es que nos diga al país que si él pierde el plebiscito no va a ir a la guerra. La propia FARC ha refutado al presidente de la República diciendo que si ellos pierden el plebiscito no van a volver a la guerra. Yo he dicho que el presidente Santos es el candidato del terror, es el candidato del terrorismo, que es el Donald Trump colombiano, en que el presidente Santos cree que poniendo una espada de Damocles sobre los colombianos van a salir a votar sí o van a salir a votar no. Y por eso la importancia, Julio, de que el presidente Santos le diga a Colombia que él no va a ir a la guerra si pierde el plebiscito. Segundo, yo le diría, Julio, algo que yo creo que es muy importante. Si el presidente Santos no está de acuerdo con lo que yo estoy diciendo sobre el tema de la paz, lo invito, Julio, aquí a través de la W, a que hagamos un debate televisado en el cual estén presentes los dos socios, Santos y Timochenko, y yo estaré en el otro lado. Y por eso le digo al presidente, hagamos un debate televisado, usted y Timochenko de un lado y yo estaré del otro exponiendo lo que yo considero que es importante frente a lo que es el proceso de paz, no sus delegados ni sus negociadores. Si el presidente Santos cree que esa es la fórmula, que esté él con Timochenko y estaremos dispuestos a ir a ese debate televisado. Presidente, los argumentos que usted expone en su carta enviada al Partido Conservador pues coinciden en muchos casos con los argumentos del Centro Democrático. ¿Usted estaría dispuesto a hacer campaña por el no con el expresidente Álvaro Uribe? A ver, en mi carta yo no hablo si estoy en el sí o estoy en el no. En la carta mía, que es muy clara, es decir, el presidente Santos está haciendo una campaña terrorista, está invitando a los colombianos a votar porque si pierde el plebiscito volveríamos a la guerra, insisto, la FARC dice que volveríamos a la paz. Lo que es importante es que el presidente salga y le diga al país que él no va a ir a la guerra, que si pierde el plebiscito posiblemente habrá que refinar algunos de los acuerdos con la FARC para llegar a hacer la paz en Colombia. Segundo, si el plebiscito o lo que está proponiendo, el presidente con los acuerdos de La Habana es tan bueno, ¿por qué estamos hablando de que el presidente y el gobierno están gastando cerca de 3 o 4 billones de pesos para una campaña por el sí? Si el plebiscito es tan bueno, si los acuerdos de paz son tan buenos como propone el presidente Santos, lo importante es que no lo vamos a votar 13% o 14% del país, o la mitad, que es lo que le daría al presidente, es decir, el 7%. El 100% de los colombianos vamos a salir a votar por la paz de Colombia, pero no una paz a cualquier precio. Y eso es lo que le estamos diciendo nosotros al presidente. Presidente, salga y dígale al país que si pierde el referéndum, no vamos a volver a la guerra. Yo creo que eso es importante. Segundo, lo que estamos viendo es algo muy preocupante, en que la propia Corte, el umbral que se puso para las reformas a través de asambleas constituyentes, y yo creo que el plebiscito o referéndum, cuando se ponen un tan alto como era el 50+1% del censo electoral, es como un candado para la Constitución. Lo que se busca con ese 50+1 es defender la Constitución. Yo diría que es la salvaguardia de la Constitución para que no se abusen a través de estos mecanismos en las reformas constitucionales. Imagínese usted, Julio, una cosa. Si hoy con el 6% se logra hacer un acuerdo de paz, mañana con ese mismo 6% más uno se podrá hacer cualquier cosa. Y eso no es bueno para el país. Yo creo que el constituyente del 91, pensando precisamente en la salvaguardia de la Constitución,
es que puso ese umbral del 50+1%. Expresidente Pastrana, obviamente el tema de la paz y las posiciones frente a la paz son complejas, pero mucha gente se pregunta por qué usted, que se jugó a fondo por la paz en su gobierno, que por jugarse a fondo por esa paz en su momento pagó un alto costo político en ese gobierno, ahora se opone a la posibilidad de más cercana de paz que ha tenido el país. No, yo no me estoy oponiendo, yo no sé de dónde saca usted eso. Vuelvo y le reitero, en mi carta no dice ni que estoy a favor del sí, ni que soy a favor del no. Mi carta es muy clara, el presidente está jugando al terrorismo. El presidente está diciéndole a los colombianos que si pierde vamos a la guerra, y eso no debe ser así. Inclusive la publicidad que está haciendo el presidente, yo creo que es una publicidad que debe ser investigada por el superintendente de Industria y Comercio, o debe ser juzgada por organismos, porque no es una publicidad que esté hablando la verdad, está hablando de mentiras. Es decir, es una publicidad en el cual el presidente está proponiendo que vamos a la guerra si él pierde precisamente el plebiscito. Segundo, yo he sido un hombre de paz y estoy dispuesto y seguimos trabajando por el tema de la paz, pero no la paz a cualquier precio. Yo creo que lo importante aquí es que si vamos a ir a un plebiscito, tengamos muy claro que si el presidente pierde ese plebiscito no vamos a volver a la guerra. Y por eso la propuesta que yo le hacía, si el presidente de la República no está de acuerdo con las tesis que yo estoy exponiendo, le invito a un debate. Hagamos un debate televisivo. ¿Para qué vamos a gastar 3 o 4 billones de pesos cuando están hablando de una nueva reforma tributaria porque no tenemos recursos? Si el plebiscito o los acuerdos de La Habana son tan buenos, ¿por qué vamos a gastar esa cifra en publicidad a favor del sí? No, presidente, hagamos un debate, intercambiamos las ideas, que venga Timochenko a Colombia, que le den las garantías, hacemos un debate electoral, está el señor presidente, está el señor Timochenko y estaré yo debatiendo precisamente los temas de la paz. Yo creo que eso es muy importante y hacia eso debemos ir. Pero, que lógicamente existan posiciones que son adversas en un momento dado a lo que creemos que no se puede hacer una paz a cualquier precio. Cuando usted dice eso, entonces quiere significar que usted va a hacer campaña por el no y va a votar no. Vuelvo y insisto, yo no estoy hablando ni que estoy de acuerdo ni que estoy en desacuerdo. Yo le haría la pregunta a usted contraria. ¿Usted iría a un plebiscito en el cual el presidente de la República tiene una espada de Damocles con los colombianos de que si pierde iríamos de nuevo a la guerra? ¿O usted está de acuerdo con las FARC de que si pierden el plebiscito iríamos a la paz? Señor expresidente, ¿eso quiere decir que si el presidente Santos aclara que si se pierde el plebiscito, como las FARC, se buscarían otros mecanismos de arreglar el proceso, pero no se iría a la guerra, con esa condición, ¿usted votaría sí el plebiscito? A ver, dos cosas, Julio, que son importantes. Si hay un no, es porque hay que refinar los acuerdos, ¿cierto? Fíjese usted, creo que la campaña hoy de la W, no sé si la encuesta ustedes preguntaron del plebiscito. Una muy buena evaluación, pero no vi esa respuesta en la encuesta que ustedes hicieron hoy. ¿Qué está pasando con el plebiscito? No, porque la de hoy es Pulso Países, son las mismas preguntas que hacemos cada 2 meses, pero la del plebiscito la conoceremos mañana. Pero Julio, ¿cómo no preguntan ustedes qué está pasando con el plebiscito? Bueno, perfecto. Entonces vamos a referir a la encuesta de Jan Haas. La encuesta de Jan Haas dice la semana pasada que el 67%, creo que subió 4 o 5 puntos, no está de acuerdo cómo el presidente está manejando el proceso de paz. Yo creo que es muy importante, Julio, que el presidente salga a decirnos a nosotros los colombianos que él, si pierde el plebiscito, no vamos a la guerra, que si es importante refinar, diría yo, como lo dije en mi carta, algunos de los temas va a ser importantes, porque yo creo que eso es lo que el país quiere, que no vamos a votar un plebiscito, además, Julio, y perdón, poner un tema adicional. ¿Qué es lo que vamos a votar los colombianos que todavía no conocemos? El presidente Santos ha sido muy inteligente decir en que nada está acordado, como decía Yitzhak Rabin, hasta que todo esté acordado. Y yo creo que hoy todavía no está acordado. Fíjese que se están discutiendo en este momento 80 puntos todavía que tienen asterisco. Esos fueron los puntos más álgidos, más difíciles, más complicados de la negociación. Después de 7 años de negociación, la FARC y el gobierno están retomando los puntos que no se pusieron de acuerdo.
Por lo tanto, son puntos difíciles, son puntos complicados, porque si en 7 años no se han podido poner de acuerdo, creo yo, como lo expresó el propio doctor Humberto de la Calle, el Directorio Nacional Conservador, hay temas que todavía se están discutiendo y que no son temas fáciles para llegar al final de una negociación. Presidente Pastrana, el presidente Santos dijo que nota desesperados a todos los opositores del proceso y por eso están haciendo acusaciones a la Topa Tolondra, y les pidió a todos para que hagan una campaña con verdades en la mano. ¿Usted impulsaría su propia campaña, ya sea por el sí o por el no? No, yo invitaría al presidente Santos, en lugar de gastarse billones de pesos en la campaña para tener que hacer una reforma tributaria para que la paguen los colombianos, yo me pregunto una cosa, como decía una alta jerarca de la Iglesia Católica, si los acuerdos de La Habana son tan buenos, ¿por qué hay que hacerle publicidad? Yo no entiendo eso, la verdad. La publicidad, yo creo que el sí por la paz de Colombia no necesita publicidad. Si los acuerdos son buenos, todos los colombianos vamos a salir a votar precisamente por la paz. Y es lo que le hemos dicho al presidente. Otros procesos de paz que han sido exitosos en Colombia han sido exitosos porque hay un acuerdo político, como el caso del M-19. Hay un acuerdo político entre todos los colombianos. Eso fue precisamente cuando el presidente Santos me invita a participar en la Comisión de Paz, lo que le dijimos al presidente. Estamos dispuestos a ir, presidente, pero para opinar. Si algo no estamos de acuerdo, pues lógicamente vamos a expresarlo. ¿Y qué fue lo que hicimos en la comisión? Pero desafortunadamente eso no le gustó al gobierno y por eso tuvimos que retirarnos. Pero no importa, yo creo que todavía es el momento en que el presidente convoque al país, convoque a todos los sectores, a la iglesia, a los sindicatos, a los partidos que en este momento han expresado opiniones en contra de algunos puntos del proceso de paz, para que hagamos un ajuste y podamos lograr la paz que estamos anhelando todos los colombianos. En esta parte del proceso, señor presidente, hay una discusión en La Habana, que es la amnistía. Las FARC dicen que entregan las armas, pero una vez se firme la ley de amnistía, y el gobierno no acepta. Dice que entreguen las armas y que luego se firma la amnistía. ¿Cuál es su posición sobre ese tema? Julio, es que así como es ese tema hay 80 o 79 más. ¿Qué va a pasar precisamente con la conformación del tribunal? ¿Cómo se van a elegir a los jueces? El tribunal que yo creo que va en contra de la Constitución y la ley, pero que se está negociando en este momento. ¿Qué va a pasar con el narcotráfico? Nos van a entregar rutas, nos van a entregar dinero, van a entregar cuáles son sus socios, quiénes son sus socios mexicanos, quiénes son los socios del cartel de los soles en Venezuela. En fin, yo creo que hay 79 temas adicionales a ese que usted me plantea que tienen que ser analizados y que están analizando en este momento. Ya llevan 6 o 7 años analizando estos temas y todavía no se han podido poner de acuerdo. Expresidente, volviendo al tema de los intentos de paz y el de su gobierno, como decimos, tuvo toda la buena intención del mundo. Fue un proceso en su momento generoso que lamentablemente terminó mal. Y en ese momento las FARC ya estaban en el narcotráfico, las FARC ya iban a enfrentar el problema de la justicia. Las FARC tenían todos los mismos inconvenientes que tienen ahora para realizar una negociación. Sin embargo, usted se comprometió en ese proceso de paz. ¿Por qué no buscar eso mismo ahora? No, es que vuelvo, insisto un poco en lo que ya le hacía mención anteriormente. La FARC en ese momento ya se comenzaba a vislumbrar algo en el Putumayo, y era la discusión que Marulanda propiamente tenía con Joaquín Gómez, hoy sentado en La Habana, y con lo que estaba pasando en el Putumayo. Por eso a ellos les dio muy duro de que el Plan Colombia iniciara su acción precisamente en el Putumayo, que era cómo y de qué forma podíamos acabar con la caja menor de las FARC o la caja mayor, que era precisamente el narcotráfico. Segundo, aquí lo que yo estoy diciendo en mi carta es que ojalá, y eso es lo que estamos esperando los colombianos, primero que se firmen los acuerdos para saber qué es lo que vamos a votar, si es que vamos a ir a votar. Pero segundo, que el presidente no puede hacer una campaña acudiendo al terrorismo para ganar un plebiscito. El presidente tiene que salir a decir que si él pierde, como lo ha dicho la FARC, no vamos a la guerra, sino vamos a la paz. Fíjese, le voy a poner un caso. Si usted hoy en el mundo se va a montar en un avión y usted simplemente por hacer un chiste dice, es que usted cree que yo tengo una bomba, no lo dejan montar al avión. Cuando simplemente se hace un chiste o se hace mención a un acto terrorista, hoy en el mundo no se acepta.
Y eso es lo que le estamos diciendo al presidente Santos. Presidente Santos, dígale al país que si pierde, veremos qué hacemos, si refinamos los acuerdos, si buscamos mecanismos que nos puedan llevar a hacer un verdadero proceso de paz, que estamos todos buscando hacia adelante, pero no decir si pierdo vamos a la guerra. Presidente, ¿Quién puede creer que un hombre que está hablando de paz, como Santos dice que si pierde habla de nuevo de guerra? Presidente Pastrana, la convención conservadora se hará después del plebiscito, pues por lo que la decisión de si su partido apoya el sí, el no o la abstención la tomará el directorio nacional en los próximos días, parece. ¿Usted acatará la decisión de su colectividad, sea sí, no o abstención, y defenderá esta decisión de su partido? Lucas, usted leyó mi carta, la entrada de la carta que dice que yo actuaba ajeno al Partido Conservador, al lado, a distancia de mi partido. Yo lo que creo que es lo que hizo el Directorio Nacional Conservador fue criticar, y hubo constancias muy duras de la ida del presidente del partido a La Habana, Cuba, sin autorización del directorio. El directorio creo que lo que ha dicho es: vamos a esperar los acuerdos y una vez tomados los acuerdos vamos a tomar una definición. Yo en este caso he estado al lado, a la distancia del Partido Conservador, porque claramente yo sí, en mermelado no voy a quedar al final de mi vida política. Lo que es claro es que la mermelada que se le está dando al Partido Conservador hoy se está viendo reflejada en buena parte en muchas de las posiciones de sus propios parlamentarios. Y así lo han reconocido ellos no lo niegan. ¿Ah? Expresidente, volviendo a esta parte de lo que usted está diciendo, ¿no es este un momento ya de definiciones? Usted dice que ni sí ni no, pero ¿no es este el momento ya del sí o el no y defender esa posición abiertamente frente a la votación que se va a presentar? A ver, primero que no tenemos un acuerdo, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, no sabremos qué estamos votando. Pero segundo, yo coincido con usted y por eso le digo al presidente, invite a Timochenko a Colombia, abramos un espacio en televisión y debatimos estas tesis, ¿cierto? Debatimos las inquietudes que nosotros podamos tener. Yo estoy dispuesto a ir a ese debate. Espero que el presidente Santos y Timochenko también estén de acuerdo y no estén lógicamente desde La Habana tomando mojitos en Guayabera, en los yates, sino que venga también Timochenko a Colombia y defienda esas posiciones en las cuales hoy algunos colombianos estamos discrepando. Presidente, la campaña por el sí en el plebiscito será liderada por el expresidente liberal César Gaviria, y hay pues muchas figuras del gavirismo en esta campaña. Está Manuel José Cepeda, está el doctor Humberto de la Calle, entre otros. ¿A usted le parece que este proceso de paz y esta campaña por el plebiscito está demasiado gavirizada? No, me parece que hay una campaña, no debe haber una campaña por el sí, para empezar. Si los acuerdos de La Habana están buenos, no tiene que haber un líder, el líder se llamaría el presidente Santos, porque ese es el que debe liderar el sí, el presidente Santos. Si los acuerdos son tan buenos, todos los colombianos, sin necesidad de invertir un peso, sin necesidad de hacer campaña, todos los colombianos vamos a salir a votar si los acuerdos verdaderamente son tan buenos para el país. Y por eso es que me lo he dicho al presidente: presidente, hay críticas, hay inquietudes, hay cosas buenas que se han hecho, hay cosas que no coincidimos que se han hecho. Por eso hago una convocatoria, porque la paz no es de Santos, ni el Partido Liberal, ni el gavirismo, ni el Partido Conservador. La paz es de todos los colombianos, y ojalá todos los colombianos podamos estar en esa paz, porque esa paz es la verdadera paz y la paz duradera para Colombia. Señor presidente, se está hablando de un frente republicano de pensadores, liberales, conservadores, jerarcas de la iglesia, exmilitares, pero al mismo tiempo hay una serie de personas pues que los colombianos identificamos en algún momento como cercanas a usted en su trabajo político y en su trabajo por la paz. Esas personas hoy están diciéndole sí al proceso de paz. Me refiero a Víctor G. Ricardo, a Guillermo Fernández de Soto, a Juan Hernández. Hoy hay una carta de Juan Camilo Restrepo. No le hablo de los que están dentro del gobierno, porque usted me responderá que esos tienen relación directa con los beneficios de la mermelada. Pero ¿qué piensa usted de esas otras figuras que hoy no están dentro del gobierno y que están diciéndole sí al plebiscito y que se consideran personas que le respetan y que le han seguido sus direcciones? Oye, se le olvidó mencionar a usted el más importante, a Juan Manuel Santos, mi exministro de Hacienda, que está con el sí, ¿cierto? Otro de la gente de mi gobierno que está con el sí.
para no decir el 70 o el 80%, porque usted revisa, a ver, todo el equipo negociador del gobierno del presidente Santos, para decir el 90%, Humberto Lacalle trabajó en mi gobierno, fue embajador, fue ministro, Sergio Jaramillo trabajó en mi gobierno, María Falina Riveros trabajó en mi gobierno, ¿cierto? Todos, yo diría que 60 o 70% del gabinete del presidente Santos ha sido el gabinete que trabajó precisamente en mi gobierno. Pero aquí, lógicamente, como en todo, hay discrepancias, Julio. Algunos estarán enmermelados por una holga situación, otros porque creen que el proceso es bueno. Y por eso lo que yo digo, lo importante es que el país conozca las posiciones. Yo le digo al presidente, no gastemos billones de pesos que después el ministro Cárdenas, también exministro de mi gobierno, va a tener que recuperar en una reforma tributaria, en este caso aumentándole los impuestos a los más pobres del país y a la clase media. Que hagamos un debate y discutimos con Timochenko y con el presidente Santos lo que consideramos debe ser la paz de Colombia. Pero ojalá, de verdad, Julio, ojalá que el presidente Santos nos quite esa espada de Damocles que está sobre los colombianos, de que si pierde las elecciones no solamente vamos a la guerra, sino que va a haber más impuestos. Entonces yo creo que lo importante es que el presidente Santos haga esa claridad para que los colombianos, una vez se conozca el acuerdo, puedan ir tranquilos. Precisamente hoy el presidente Santos, como digo yo, es el candidato del terrorismo, es el Donald Trump colombiano, porque eso es lo que está haciendo, que si perdemos vamos a ir a la guerra. No, presidente, yo creo que es importante que le diga al país que eso no es lo que él piensa y no es lo que queremos los colombianos. Presidente, permítame una pregunta sobre Venezuela. ¿Qué pasa si hoy el Consejo Nacional Electoral no aprueba seguir adelante con la recolección de firmas para ese revocatorio? ¿Qué pasa con las gestiones que usted y otros líderes han hecho para impulsarlo, sobre todo cuando un ministro de la Defensa, un militar, es quien controla el poder ahora en Venezuela? Sí, dos cosas. Yo creo que ha quedado claramente demostrado que ellos han cumplido con todos los requisitos que establece la Constitución. Creo que es fundamental para Venezuela el revocatorio este año. Yo creo que es lo que hemos venido insistiendo quienes estamos al otro lado de los que en este momento llevan, si me permite la expresión, la batuta del diálogo. Debe existir revocatorio este año, debe existir la liberación de todos los presos políticos antes de las elecciones que deben celebrarse este año y que claramente se abran los canales humanitarios para que entren medicinas y para que entren alimentos a Venezuela. Segundo, es muy preocupante lo que estamos viendo hoy en Venezuela con relación a verdaderamente quién está ostentando el poder. El presidente Maduro ha delegado poderes presidenciales en cabeza de su ministro de la Defensa para que maneje el tema de alimentos, para que maneje el tema de salud, que es muy preocupante. Es muy preocupante ver inclusive demostraciones en que como en un régimen que se denomina bolivariano, el propio presidente de la República no asiste al acto en el cual se celebra el aniversario del nacimiento del Libertador. Señor presidente Pastrana, en Mozambique, gracias por atendernos y pues estaremos atentos a su propuesta que la transmitiremos ya, ese debate televisivo con el presidente Santos y el señor Timochenko. Ha sido usted muy amable, presidente. Muchas gracias, Julio. Así lo haremos.